Mi nombre es Gabriel Malano, soy abogado, director del Instituto de Criminología y Cuestiones Penitenciarias, un instituto nuevo en el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Les doy la bienvenida a todos y todas, agradeciendo a quienes están todos conectados en la charla sobre la revisión de la pena en el proceso de ejecución penal, a cargo del doctor Pablo Andrés Bacani. Yo les voy a dar un resumen del currículum vitae del doctor, después él, si quiere agregar algo que se me pasa, con todo gusto. El doctor es abogado de la Universidad de Buenos Aires en orientación en Derecho Penal y Criminología, doctor en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, becario de posgrado CONICET Argentina y de doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente defensor oficial en la provincia de Buenos Aires, institución donde ingresara como meritorio en el año 1998. Investigador en múltiples proyectos en UBA, Ciencia y Tecnología. Les voy a dar algunos nomás: el encarcelamiento en el campo punitivo del Estado, representaciones y efectos sobre la pena, la medida cualitativa del tiempo de prisión en el proceso de ejecución penal. Dicta actualmente la materia de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Buenos Aires y múltiples publicaciones en la temática que hoy nos reúne. No sé, Doc, es larguísimo el currículum, yo le decía, digo, es espectacular, no me quería conectar después de ver el currículum, pero bueno, tomé coraje y acá estoy. Bueno, gracias, Gabriel. Gracias a todos y a todas por estar acá, un día de sol hermoso, y estar presentes en esta tarde para escucharme, que la verdad que es más que grato para mí, y para poder compartirles al menos un tema que es parte de mi vida ya y que vengo trabajando bastante tiempo junto al doctor Zaffaroni, y que de alguna otra manera también hace mella sobre todo en quienes también no solamente ocupamos un lugar en la Universidad de Buenos Aires y en la investigación, sino que sobre todo somos litigantes y estamos en el barro de nuestra querida provincia de Buenos Aires, con lo cual esto desde ya permite dar cuenta de la situación de un problema central que tiene nuestra provincia en su característica por la propia dimensión que la situación carcelaria tiene en relación, digamos, a las otras provincias, y por el volumen de cantidad de personas privadas de libertad y de unidades carcelarias, con lo cual, de alguna otra manera, hace que necesariamente una cuestión de análisis sustancial para, de alguna otra manera, en el caso concreto... Perdóneme que lo interrumpa, le pido mil disculpas. Digo, vamos sí. A tratar de silenciar todos los micrófonos, ¿sí? Así lo escuchamos bien y no se interrumpe. Le pido disculpas que lo interrumpí, pero quería avisarlo así. También puede bloqueamos pasar todos los audios. Bien. El doctor va a dar una temática aproximadamente de 1 hora y 20 para que después podamos todos, si tenemos, hacerles preguntas. No lo interrumpo más, Doc. Pido disculpas. Bueno, como les decía, básicamente mi idea central es poder trabajar una cuestión concreta que hace, digamos, no solamente el contenido de la ejecución de la pena privativa de libertad, sino también a las formas de aplicación que tiene la prisión preventiva en base a la situación y al contexto carcelario. Y sobre todo introducir un gran problema que es parte y que es propio del derecho penal en sí, que básicamente la forma en que se representa jurídicamente la pena no está asociada a las condiciones carcelarias. Es decir, la traducción que la pena tiene en su manifestación siempre legítima y como tal, digamos, en una pena que resulta determinada como una pena legal, lo es en base concretamente a una medida de
privación temporal de libertad. Es decir, que la medida mínima o legal que el derecho penal establece para todos los casos es asimilable siempre a una restricción inherente a la privación de libertad ambulatoria. Con lo cual, esto de alguna otra manera genera varios inconvenientes, porque todo el proceso y de regulación legal que tiene el castigo en la Argentina y sobre todo en todas las legislaciones, tanto procesales como penitenciarias, se asemejan, digamos, a esa variable de relación equivalente, es decir, abstracta. ¿Y a qué me voy a referir con esto? Es decir, a dos cuestiones que son importantes. En primer lugar, a la relación de equivalencia que siempre va a existir en función de la restricción del bien jurídico protegido o en relación al delito. Es decir, que siempre el tiempo de prisión va a tener una relación de equivalencia con el bien jurídico afectado en relación a las escalas. Es decir, un caso claro y muy concreto es cuando pedimos una excarcelación. Como todos lo sabemos, eso ya está pautado en virtud de las escalas penales que determina, de alguna otra manera, la relación de proporcionalidad que va a tener, en cierta forma, en función del delito, ¿no? También esto va a existir en el cómputo, al momento de computar la prisión preventiva, es decir, el artículo 24 claramente se encarga de hacer una mera operación matemática, que es cuantificar cronológicamente esa medida de tiempo de privación temporal de libertad en el tiempo cronológico que fue preventiva. También aún sucede en la determinación de la pena, en el juicio de determinación de la pena, cuando se analiza justamente el ámbito de definición del quantum de castigo que se va a imponer a una persona, también se va a considerar estrictamente la medición, la restricción de la libertad ambulatoria, y de esa manera, digamos, en esa definición de tiempo lineal, se van a tener en cuenta las escalas penales establecidas. Pero también, sobre todo en la ejecución penal, cuando de alguna otra manera se reglamenta la ejecución penal en base al principio de reinserción social, lo que va a suceder es exactamente lo mismo, es decir, se hace una equiparación temporal de características legítimas en donde pauta la posibilidad de cuándo esa persona va a tener oportunidad de salir de forma anticipada en el régimen de salidas previas al agotamiento de pena, sea libertad condicional, sea libertad asistida, más allá de todas las restricciones que plantea la actual ley, ¿no? Es decir, que la hermenéutica del derecho penal, como decía Foucault, digamos, y trayendo a Foucault como una estructura sustancial en esa idea de benignidad de las penas, lo que de alguna otra manera existe es esta circunstancia de que el castigo siempre se representa para el derecho penal de forma legítima y se manifiesta en esa economía moral de una penalidad que se monetiza, como decía Foucault, en equivalencias cuantitativas, es decir, en días, meses y años, que va a establecer una estricta relación que es entre el delito y la duración. Y sobre todo, en el análisis de esto, lo que se permitió justamente es una lógica de reducir lo carcelario independientemente del modo en que las penas se cuantifican, de modo tal de que la cárcel, como propia manifestación del modo en que la pena se define, se determina y se ejecuta, nunca se atribuyó al análisis de la cuantificación de la pena, de modo tal de que el gran problema que podemos advertir claramente es que pese a prohibirse los tratos arbitrarios, una pena que se determina legal, ¿sí?, a posteriori va a resultar muy susceptiblemente indeterminada por una modalidad de ejecución en razón de ser susceptible de un trato arbitrario. Con lo cual, digamos, el problema concreto y el objeto de estudio que yo traigo acá es justamente esta circunstancia, una circunstancia que determina la necesidad de revisión de la pena en función de sus condiciones carcelarias a medida que el tiempo de prisión transcurre, porque a medida que el tiempo de prisión transcurre, ese tiempo de prisión está asimilado en cada uno de los casos
a una restricción de la libertad ambulatoria, sino que va a implicar suplementos punitivos prohibidos que determinan, justamente contrario al orden convencional, una circunstancia de trato cruel, inhumano y degradante, que de alguna otra manera es lo que podemos en cada caso individual en función de las condiciones carcelarias. Con lo cual, en cierta manera, esto arroja dos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, digamos, pensar si de alguna otra forma esta es una cuestión que no ha sido debidamente legislada y que pese a ello ha existido una evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se ha ido progresivamente asimilando a este tipo de circunstancia, es decir, del modo en que tenemos que develar si verdaderamente hay una doctrina legal que pueda asemejarse al contenido de este tipo de planteos, o de tal manera, digamos, cuál es la regla convencional, es decir, cuál ha sido, a posteriori de esta evolución que ha tenido la Corte, cuál ha sido la recepción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de esta circunstancia. Con lo cual, a mí me parece importante, previo a analizar la metodología que podemos utilizar para individualizar y trabajar cada uno de los casos, sobre las distintas etapas procesales y dentro también del marco de ejecución penal. Me refiero a, justamente, si la relación de las condiciones carcelarias rompen la equivalencia de la privación temporal de libertad, también existe una ruptura de la equivalencia que define y mide el sistema en el proceso de ejecución penal, o al menos en la relación de equivalencia que se establece entre el delito y la duración del tiempo, o de alguna manera entre el delito como único parámetro de expectativa de privación de libertad, justamente porque en términos del planteo que les vengo a hacer, es el tiempo vivencial, es el tiempo existencial el que va a tomar una dimensión superadora de restricción de libertad ambulatoria, porque la pena deja de ser legal y comienza a ser ilícita, de modo tal de que la tesis que planteo va a tener en cuenta la circunstancia de esa relación de equivalencia presente en cada una de las circunstancias en donde se define el modo de la libertad de una persona, sino al contrario, es decir, la propia relación de inequivalencia que va a existir entre la privación temporal y las condiciones carcelarias, ¿sí? Y con ello el tiempo cronológico. Con lo cual, obviamente, la invitación que les hago es trabajar de deconstruir esta hermenéutica, de generar una interpretación que permita vincular la cláusula convencional de la prisión inhumanos y degradantes en el análisis de la determinación cuantitativa de la pena, pero también en el modo en que esto puede traducir en reparaciones susceptibles de planteos hacia excarcelaciones o arrestos domiciliarios, ¿no? Bueno, en primer lugar me quiero referir cuál ha sido la jurisprudencia que la Corte Suprema ha venido dando en el curso del tiempo. Para ello, en primer lugar, lo que tengo que referirme es que ha sido, sin duda, el proceso democrático desde 1983 en adelante, el que ha permitido que la Corte Suprema comenzara la relación entre la pena y las condiciones carcelarias. El primer precedente, ¿sí? es un primer precedente del 9 de noviembre de 1987, donde la Corte analiza la situación de la cárcel de Caseros y de Devoto, cuando sucede que por ausencia de una procuración penitenciaria le ordena a los jueces de la Cámara Federal de Capital ser o actuar en una especie de monitoreo de las condiciones de detención, porque en su oportunidad el Ministerio de Justicia, y en tal caso todo el plan que había pensado en relación a las cárceles, en relación a la reorganización de las cárceles en democracia, no estaba sujeto, digamos, a un plan de reforma carcelaria, en cierta manera, sino que tendía, sobre todo, a insertar
reformas que eran meramente desde el punto de vista del derecho penal, como por ejemplo la inserción de la ley de habeas corpus, la ley de reinserción condicional que implicó la ley 23057, la 23098, y sobre todo un precedente muy que es la ley 23070, que es el llamado, algunos quizás se deben acordar, el llamado 3x2, es decir, Alfonsín no decidió realizar una amnistía respecto de aquellos presos políticos que habían estado detenidos en condiciones de situación degradante durante el periodo de la dictadura, y también existía un debate sustancial para pensar si los presos políticos podían asemejarse a los presos sociales en condiciones degradantes que el régimen de la dictadura había generado en una especie de clandestinidad legal, el modo en que se utilizaba la picana, la tortura, las carcelarias, independientemente que esa estructura militarizada luego continuaría, ¿no?, hasta el punto de hoy, de que mucha de esa legislación, sobre todo la ley orgánica, continúa bien del gobierno de Cámpora, que sobre todo, digamos, utiliza la dictadura militar en la estructuración de las lógicas por hoy del Servicio Penitenciario Federal. Pero esa es otra discusión. Más allá de eso, hay un análisis, hay una ley y hay un análisis muy interesante que podría hacerse in bonam parte en función de esta ley que reglamentó, digamos, el artículo 24 del Código Penal, conociendo de que el tiempo transcurrido entre 1976 y 1986 no era equiparable a un día de prisión, sino que debía computar un día de prisión por 2 días de pena, y en los casos de los presos sociales, 2 días de prisión por 3 de pena. Dejando esta cuestión, digamos, la Corte avanza sobre esta circunstancia en este fallo que le hacía referencia y claramente que dice que el modo en que se hagan efectivas las detenciones durante el proceso o la ejecución de la pena revista el carácter de una condena accesoria que no corresponde a las aplicadas en la sentencia y que emanan de alguna otra manera de este Poder Judicial, y de no corresponder ni con las aplicadas en la sentencia, ni con la pena, ni resultan ser una pena accesoria, constituyen una pena cruel y grave, que de alguna otra manera esta Corte no puede permanecer indiferente. Luego avanza en un caso muy relevante, que es el en donde se produce la muerte de 33 personas en la cárcel de Olmos, un fallo del 19 de 95, en donde plantea por primera vez la Corte el vínculo que comienza a desarrollarse con un concepto industrial a la hora de analizar la situación del encarcelamiento y la ejecución de la pena de cualquier persona, que es la posición de garante. Lo que claramente la Corte plantea acá es que si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar irregularidad, nada sirve las políticas preventivas del delito y aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Más aún indican una degradación, dice, funcional de sus obligaciones primarias, que constituyen el camino más seguro a la desintegración y a la malversación de los valores institucionales. Es decir, que si el Estado incumple la posición del Estado en una circunstancia concreta, no puede ponerse en cabeza de la persona privada de libertad cualquier circunstancia vinculada a la reinserción del sujeto. Que es algo que luego Badin se va a reproducir sobre todo en un precedente de iguales características, que es el caso Méndez, 1 de noviembre de 2011. Pero fíjense, digamos, que estos primeros fallos, tanto de 1987 y 1905, luego se reproducen en 2 casos muy interesantes, que es Solís y Fermín Núñez, en donde claramente las condiciones de encierro exigen moderar los efectos de la condena sobre sujetos que en determinados periodos habrán visto agravadas sus condiciones de encierro. Es decir, las condiciones de encierro exigen moderar los efectos de la condena. Es decir, no podemos comprender que y asimilar bajo una interpretación
literal o exegética de la norma, un tiempo sujeto a condiciones carcelarias degradantes resulta equivalente a aquel que define en tiempo lineal la privación temporal. Avanza muchísimo más la Corte, sobre todo en el caso Romero Cacharane, ya después, y hay un considerando muy relevante, que es el considerando 16, donde claramente avanza sobre este criterio que uno de los principios que adquiere especial hálito en las prisiones es el de legalidad. La manera en que las autoridades penitenciarias le dan contenido concreto al cumplimiento de la pena, dispuesto por la edad judicial y sus sucesivas alteraciones, pueden implicar una modificación sustancial de la condena. Es que una pena claramente determinada en base a un castigo legal, ¿sí?, resulta modificable en función del modo concreto en que esa pena se cumple o se ejecuta. Por otro lado, digamos, al otro año, en el caso Maldonado, ¿sí?, señala la Corte de que toda pena privativa de libertad debe estar dirigida a la reinserción y a la reforma, y que ello exige al sentenciante que no se desentienda de los posibles efectos de la pena de la prevención especial. Hay un caso muy interesante ese mismo año, que es el caso Borellina, que es un caso de extradición, donde los invito a ver el voto del doctor Zaffaroni, donde es decir, trabaja muchísimo esta cuestión, indicando de que la acción no podría autorizarse cuando exista un peligro cierto de que el traslado conduzca a una probable aplicación de leyes inhumanos y degradantes en función de las condiciones carcelarias que tiene la otra nación, el otro estado o el otro país. De modo tal que deben en tal circunstancia evaluarse sobre todo las condiciones estructurales en que se encuentra la situación carcelaria de ese estado, pero que claramente se puede adecuar al tema de traslados de las unidades entre unidades carcelarias, si consideramos luego lo que ha sido la doctrina de la Corte Interamericana en el caso López, ¿no? Sobre esta cuestión, sobre todo, hay un caso muy importante ya del 14 de febrero del 2000, que es Germano, en donde acá el tribunal, digamos, el caso de Karina Germano, es bastante interesante porque no solamente se aplica la doctrina que le voy a referir, sino se aplica la regla del mejor derecho en función, digamos, de una circunstancia de que ella estaba en condiciones temporales en Brasil, estaba detenida en Brasil, estaba en condiciones temporales de obtener las salidas transitorias en un menor tiempo del que está, y aplica, y digamos, y pide que se le aplique la legislación brasileña, y se aplica finalmente la Corte hace lugar, digamos, al planteo de la legislación brasileña, pero dice algo que es bastante importante y que va de la mano de todos los precedentes anteriores que les nombré, donde dice que una pena que se ejecuta de modo diferente se convierte en una pena distinta y por ende, en caso de ser más gravosa su ejecución, resulta una modificación de la pena impuesta en perjuicio del condenado. Si de alguna otra forma, si la pena trae una carga mayor, una modalidad de carácter de mayor antijuricidad por el modo en que el Estado aplica las condiciones de encierro, que van más allá que la privación temporal de libertad, ello debe implicar una cuantificación más gravosa del reproche en pena, lo que debe ser tenido justamente en cuenta en distintas instancias procesales y en el marco sobre todo de la ejecución penal. Con lo cual, ya de que luego me interesa hablar sobre los momentos procesales oportunos para hacer los planteos,
y cómo hacer los planteos, a partir de una primera pregunta que es necesario hacerse sobre el marco de la circunstancia. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es acerca sobre los efectos que debe tener sobre la coerción autorizada de un juez, sea prisión preventiva, sea la determinada tras una sentencia, la circunstancia de que las condiciones carcelarias someten a un sufrimiento antijurídico mayor que el permitido. Con lo cual eso va a implicar para el abogado o abogada inmiscuirse en el análisis de las condiciones carcelarias, de generar un análisis situs, como decíamos, del campo de prisión en donde esa persona se encuentra. Con lo cual esto implica necesariamente regular, intervenir, ser consciente y trabajar justamente con una base empírica que permita revelar cuál es la realidad primaria de aquella unidad carcelaria en que la persona se encuentra detenida. ¿Esto qué quiere decir? No puedo trabajar bajo consideraciones en abstracto, ni tampoco únicamente en base al relato que pueda tener o que pueda darnos y ofrecer una personalidad libertad, sino que necesariamente implica un agenciamiento de la defensa técnica en relación al análisis y al conocimiento de las condiciones del campo de prisión. Y ese análisis de condiciones del campo de prisión es muy importante porque muchos de esos campos de prisión que van a existir en función de la individualidad de la situación en que se encuentra la persona, muchos de ellos ya tienen anterioridad, con lo cual lo primero que necesariamente tengo que hacer es averiguar, advertir qué situación de litigio, unidad carcelaria en que la persona se encontraba o incluso tenía antes del momento en que ingresó. Sucede, digamos, la situación en la provincia de Buenos Aires, casi todas las unidades tienen litigios estructurales. En casi todas las unidades podemos advertir que hay un litigio estructural por los recursos que se interponen o por condiciones que el habeas corpus de alguna otra manera nunca se termina por los distintos tipos de condiciones que se establecen tendientes, digamos, a repararse las circunstancias o subsanarse que advirtieron un agravamiento. Con lo cual esto no es menor, porque si tengo que analizar el proceso de detención en su de naturaleza temporal, necesito advertir como primera medida de que un sujeto ingresa a una situación carcelaria respecto de circunstancias que vienen incumplidas por el Estado y que muchas veces durante el tiempo de prisión no solo no se van a revertir, sino que se van a agravar. Con lo cual es muy importante, digamos, analizar de cada unidad carcelaria la situación concreta de litigio que esa unidad tiene al momento de analizar las circunstancias en función del cumplimiento de la prisión preventiva o la ejecución de la pena. La segunda cuestión que tenemos que plantear es cuál es el alcance de la privación de libertad. Es decir, ¿cuándo la restricción deja de ser inherente a la privación temporal de libertad? Lo primero que tenemos que plantear es que las restricciones inherentes a la privación temporal de libertad son aquellas, digamos, que son propias de la restricción de libertad ambulatoria o de la restricción de la libertad locomotiva y de la propia relación de sujeción especial que tiene respecto de la persona. Es decir, aquellas propias que determinan la disciplina y la actuación de los reglamentos carcelarios en una situación de privación de libertad. Siempre y cuando esto tenga un primer análisis que debemos hacer,
condiciones de los reglamentos carcelarios no sean de características arbitrarias, es decir, no impongan restricciones mayores que la privación de libertad, o que esas restricciones, si bien puedan estar justificadas por un tiempo, luego dejen de ser idóneas o no sean proporcionales, o de alguna otra manera sustenten formas de castigos generalizados mediante restricciones arbitrarias. Es muy necesaria, y hagan la lectura del fallo DESI de la Justicia de la Nación, que trabaja junto al caso de la Comisión Interamericana, que es el caso de Arenas, en función de esta circunstancia. En primer lugar, tenemos que analizar si las restricciones en base a los reglamentos carcelarios existentes, tendientes a definir el alcance de esa restricción inherente a la libertad ambulatoria, suponen circunstancias que tengan o estén sujetas a un parámetro de proporcionalidad conforme los estándares de la Corte en el fallo de referencia y de la Comisión Interamericana. Pero por otro lado, digamos, los tratos arbitrarios son aquellos que suponen un incumplimiento, sea parcial, total o incluso sistemático, de los derechos de la persona privada de libertad, y del cual, a través de los mismos, se manifieste un incumplimiento en la posición de garante. Es decir, que lo primero, circunstancia en advertir, tiene que ver con lo que llamamos en el ámbito de la responsabilidad objetiva, el incumplimiento de la posición de garante, que ha sido un quiebre sustancial en el análisis, sobre todo de la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Montero Aranguren, de Instituto de Reeducación del Menor, de Pacheco Toaruel, de Vera Vera, de Hernández, y mucho más, ¿no? Es decir, todo el recorrido que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha permitido enmarcarse en el análisis de las situaciones carcelarias, en los casos individuales y contenciosos, ha tenido que ver justamente con una figura trascendental que es la posición de garante del Estado. Es responsable, en virtud de la tutela de las condiciones y las circunstancias en que y en los medios, sobre todo, que debe otorgar para que los derechos de las personas privadas de libertad se realicen. De modo que los medios, y sobre todo sin obligaciones de carácter negativo, es decir, tendiente a lesionarlos o evitar su realización, persiste o va a persistir y va a existir una situación de incumplimiento en la posición de garante. Con lo cual, el primer eje a analizar es cuándo el Estado incumplió su posición de garante en el caso individual. Con lo cual va a ser muy importante analizar la situación estructural que percibí en primera medida de incumplimiento de la posición de garante en el caso individual. A partir de ahí, ¿cómo debo avanzar? Bueno, debo avanzar, trabajar, digamos, lo que yo llamo las trayectorias temporales del trato arbitrario. Es decir, cómo el trato arbitrario se va a manifestar cronológicamente en el tiempo de prisión. Es decir, la persona que estuvo en una situación de aislamiento sin ser sancionado, que no tenía pisos porque no le daban piso o no tenía posibilidad de que los limpieza del pabellón lo pidan, ese tiempo de circunstancia, digamos, de aislamiento, va a implicar una cronología primero. Es necesario ubicar esa circunstancia de prisión. Como también las propias circunstancias de una demanda de atención médica, donde se piden turnos a un hospital y el servicio no lo lleva, o no lo diligencia, o hay una demora en esa circunstancia. También tengo que individualizar la cantidad de traslados, sobre todo cuando esos traslados no se otorgan a la unidad carcelaria donde se pidió, donde esa situación que intentaba revertir una situación más perjudicial, tendiente, digamos, a acercarse a la familia o a tener una mejor condición de detención, se revierte incluso en forma más perjudicial que la anterior, ¿no? Lo cual, lo primero que tengo que trabajar es en la circunstancia objetiva de ubicar las formas de ese trato en el plano temporal.
Y la tercera cuestión central es el relato de la persona privada de libertad, es decir, el derecho a asilo, la necesidad de audiencia de viso y la importancia de manifestar las formas en que ese encarcelamiento se traduce en circunstancias bien específicas y concretas, es fundamental individualizarlo en el tiempo, pero también ubicarlo en la singularidad personal. Es decir, no debo ser yo, digamos, la defensa técnica quien debe reemplazar el potente ejercicio de comunicación que tiene la voz de la persona privada de libertad. Con lo cual esto es central para que garantizar el derecho a ser oído y forzar una circunstancia que muchas veces en los tribunales de la provincia de Buenos Aires no son fáciles, que es que los jueces o juezas escuchen a las personas privadas de libertad, escuchen sus demandas y de alguna otra forma traten de asimilarse, podríamos llamarlo así, a la propia circunstancia que está pasando esa persona. De modo tal de que estos tres primeros estándares resultan sustanciales para, de alguna otra manera, propiciar una circunstancia de que permita avanzar sobre cuáles son y cómo debo implementar ciertos estándares probatorios, ¿no? Sobre todo, en cierta forma, aparece algo relevante en los distintos casos que comenzaron a litigarse en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la casación de la provincia de Buenos Aires. Se caracterizó el caso de Reina Finucci, el caso de Belliot, el caso de Raquel, en donde, más allá de que luego puedo volver sobre el contenido de estos casos que son muy importantes, parece como una primera cuestión es la inmediatez de la pericia médica para relevar circunstancias tendientes a acreditar hechos de lesiones o acreditación médica respecto de circunstancias de tratos arbitrarios. Esto aparece sustancialmente vinculado, digamos, a utilizar el mecanismo de habeas corpus como un mecanismo que nos permita, frente a cualquier circunstancia de revelarse un trato arbitrario, poder utilizar el mecanismo de habeas corpus para que actúe rápidamente la asesoría pericial. En todos los casos, en donde se dimensionó cualitativamente la circunstancia de tratos arbitrarios en prisión, siempre existen pericias médicas por parte de la asesoría pericial o de otro organismo independiente del servicio penitenciario, ¿no? Con lo cual, esto de los estándares probatorios tiene un nivel de interés en la circunstancia de que sabemos que frente a arbitrarios siempre no solamente vamos a tener que trabajar en acreditar esos hechos, pese a que la carga de presunción incorporada por parte del Estado, esta ha sido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sucede que el servicio penitenciario utiliza ya sea actas o incluso propios detenidos a refutar esta circunstancia de tratos arbitrarios, o al menos plantear de que ha existido una sanción disciplinaria o incumplió con los reglamentos carcelarios y demás circunstancias, con lo cual va a ser muy importante no solo trabajar el orden que les planteo, sino también ser perspicaz en el uso de la acreditación pericial. Sin embargo, es verdad de que el Tribunal de Casación bonaerense ha avanzado este tipo de estándares probatorios, sobre todo en hechos de condenas a personal penitenciario. En el caso que ha sido uno de los más importantes del último tiempo, que es GRF de la Sala Quinta del Tribunal
de la provincia de Buenos Aires, en donde se estableció como estándar no solo que es el Estado quien está obligado por su posición de garante demostrar probatoriamente que no incumplió con su situación de posición de garante, que el resultado de los hechos de igual modo se hubiera producido, sino que estableció la propia circunstancia las manifestaciones en favor del servicio penitenciario que hagan las personas privadas de libertad tiene una relativa valoración probatoria. Lo que dijo obviamente la casación es que siempre va a haber un interés de la búsqueda de un beneficio en la manifestación o en la presunción, digamos, de que la persona privada de libertad esté en sujeción por el propio servicio penitenciario, tienda a favorecerlo mucho más cuando es el servicio penitenciario quien ofrece como testigo a las propias personas que requieren de su tutela. Con lo cual, este ha sido un fallo muy importante que en el Departamento Judicial San Nicolás posibilitó que la casación diera vuelta una absolución de servicio a un agente penitenciario que había abusado sexualmente de una persona, de una privada, ¿no? Y que en el caso se había utilizado, digamos, el relato de 2 personas con alta condena para decir que esas lesiones que le había provocado el abuso sexual, en este caso eran 2 penitenciarios, eran producto de una autolesión de la persona, tal como lo manifestaban 2 compañeros de celda con el objetivo de buscar un beneficio penitenciario, ¿no? La otra cuestión que me parece importante es el modo en que en el ámbito de la pena y sobre todo sobre la interpretación que debe hacerse del artículo 5 de la Convención Americana, se deba pensar esta cuestión vinculada a la reinserción social, ¿no? A ver, básicamente dentro de la hermenéutica y análisis sistemático que hay que hacer del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos es que no es posible atribuirle ciertos juicios de valor referidos a la reinserción social si el Estado utiliza mecanismos ilegales para cazar. Es decir, el Estado se encuentra impedido de realizar un pronóstico de reinserción social si incumple con la posición de garante respecto de las acciones de detención que ejecuta concretamente, no solo en el caso concreto, sino también a nivel estructural. En este caso ha sido bastante claro la Corte Suprema, en donde siempre la posición de garante del Estado está por sobre, digamos, el proceso de reinserción social. De manera que si el Estado incumple esa posición de garante, ¿sí?, no puede ponerse en cabeza de la persona privada de libertad el juicio o pronóstico de reinserción. Pero avanzando sobre esta cuestión, el planteo concretamente entonces es que vamos a estar frente a una pena de características ilícitas cuando el contenido de las condiciones carcelarias sea la medida de tiempo definida sobre el valor de la restricción inherente a la libertad ambulatoria. Ya sea porque se imponen tratos arbitrarios de modo parcial, continuo o persistente, porque esas lesiones se expresan con una intensidad cualitativamente superior a aquello que define la restricción de la libertad ambulatoria, porque esas intensidades cualitativamente sociales deben estar registradas necesariamente en el relato de la persona privada de libertad, en la acreditación pericial, en la indicación temporal de esa trayectoria de encierro, y sobre todo porque el trato arbitrario prohibido va a implicar mayores mortificaciones que la restricción inherente de la libertad ambulatoria. Con lo cual, en el planteo que les hago respecto de la revisión de la pena,
necesariamente hay que introducir el sistema de la medida cualitativa del tiempo de la pena de prisión y pasar del carácter abstracto del tiempo lineal al proceso vivencial de la situación de encierro. Es decir, lo que es relevante es señalar cómo en el tiempo de coerción, en la prisión preventiva y en la ejecución de la pena, se sufre una relativa indeterminación de aquella orden jurisdiccional de detención, ¿sí? En la cual se van ejecutando cada vez más lesivas que son contrarias al principio de legalidad, de prohibición de doble punición y de proporcionalidad. Necesariamente ha existido un avance trascendental en la materia a partir de un fallo que quizás alguno de ustedes pueda conocer, que es el caso Plácido Sacarvalho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 2010. Lo que plantea la Corte Interamericana, en Plácido Sacarvalho es bastante claro. Lo que dice es la existencia de un sufrimiento antijurídico mucho mayor o superador que el inherente a la mera privación temporal de libertad debe ser ido a la cuantificación de un cálculo razonable que reduzca el tiempo de pena. Con lo cual, es la primera vez que la Corte Interamericana plantea a la superpoblación como un factor objetivo de cuantificación penal e introduce la cuestión de la compensación tendiente a la revisión mensurable de la pena, ya sea durante la aplicación de la prisión preventiva, como también durante la ejecución penal. De modo tal de que si existe una revisión mensurable y si existen tratos arbitrarios, no solamente es compensable el tiempo tendiente a reducir la pena impuesta, sino en los casos en que no se impuso pena, esto de alguna manera exige una reparación tendiente a que esa situación de encierro cese, no continúe y que se modifique mediante una arresto, es decir, una circunstancia tendiente a evitar la continuación y exposición de esa situación de riesgo acreditada, sino también que sea valorado en el cómputo de prisión preventiva. Es decir, que la medida de tiempo lineal ya no sea equiparable al del tiempo, sino que suponga una medida de mayor valor que la privación temporal de libertad. Y esto implica una reinterpretación del artículo 24 en función de lo establecido en el artículo 2, el artículo 5 de la Convención Americana. Sin embargo, mi punto de vista es que la superpoblación, la Corte Interamericana, en el caso concreto, digamos, estableció que la superpoblación del 200% del Instituto de Plácido Sacarvalho debía equivaler al cómputo doble temporal de libertad. Y esto de alguna otra forma genera una circunstancia no menor para que resultaría en considerar si estrictamente debemos aplicar Plácido Sacarvalho únicamente en los casos de superior al 200%, o si la doctrina legal de Plácido Sacarvalho, que plantea el cálculo compensable de donde la medida de privación de libertad supere una restricción de sufrimiento antijurídico mucho mayor, de modo tal de que no es el único indicador de característica objetiva,
sino que también puedan ser otras en función de la intensidad, de la duración y de las propias circunstancias. Con lo cual, tenemos que avanzar necesariamente en la pauta de interpretación que podemos hacer de convencionalidad de Plácido Sacarvalho en el análisis de cada situación en concreto. Mi propia cierta manera es que las variables de aplicación del cálculo o de la revisión mensurable de la privación deben implicar no solo factores vinculados a las condiciones personales del sujeto por la propia intensidad y la extensión, sino también las propias condiciones carcelarias. Con lo cual, función de compensación punitiva atribuible a un mayor sufrimiento antijurídico no puede estar sujeto a un único factor, sino que es necesario trabajar en términos de todos los factores que sean atribuibles a la propia fase del artículo 41 del Código Penal. Es decir, la extensión de los daños causados o la mayor exposición de los peligros a las circunstancias de las condiciones de detención. Entonces, 3 ideas claves que les planteo para luego avanzar en cómo pensar la traducción mesurable de los tratos arbitrarios en pena privativa de libertad. En primer lugar, el tiempo de prisión aplicado mediante tratos arbitrarios no es equiparable a la privación de libertad, sino a una medida de mayor valor. De modo tal de que 3 años de prisión preventiva pueden equivaler a 5. Y también 4 años de ejecución penal no pilarse a un régimen de progresividad que le atribuye o que le atribuya un análisis de reinserción social equivalente a ese tiempo, que exige avanzar sustancialmente sobre el tránsito del proceso temporal que la persona transcurrió, avanzando sustancialmente la posibilidad del agotamiento de pena, para lo cual necesariamente tengo que pensar en cómo trabajar la mensuración de esos castigos arbitrarios. En segundo lugar, la cuantificación de la pena, o incluso también de las del propio tiempo de prisión preventiva, es modificable, siempre es modificable por la condición su parte antijurídica de mayor sufrimiento prohibido. Con lo cual tengo que trabajar necesariamente en individualizar los tendientes a definir las partes en que esos tratos arbitrarios tienen efecto y tienen un final, muchas veces se extienden en el tiempo y otras veces se acumulan parcialmente. Y en tercer lugar, lo cualitativo se define en una medida de pena de mayor valor, condiciones carcelarias, cuando éstas se encuentran por debajo de los estándares de las reglas mínimas o reglas Mandela. Es decir, que necesariamente tenemos que trabajar en función de los estándares que el caso Berbisky utilizó a través de las reglas Mandela como reglamentario del artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Qué pautas vamos a utilizar para generar una traducción mensurable? Es decir, ¿cómo mensurar estas circunstancias? ¿Cómo volverlas mensurables? ¿No? Bien. Lo primero que necesariamente voy a tener que trabajar es en identificar y trabajar con como en primer
primero le dije recién, con reglas mínimas de tratamiento para el recluso. ¿Por qué razón? Porque son reglas objetivas. De modo tal de que cuando exista un arbitrario, la primera pauta para interpretarlo es en función de las reglas mínimas. Es decir, cuando el estándar de las reglas mínimas fue incumplido, ¿qué reglas fueron incumplidas? En segundo lugar, identificar el derecho afectado, el derecho fundamental afectado en función de las reglas mínimas. Y en tercer lugar, relacionar la tutela de la norma penal respecto de ese derecho fundamental afectado. Toda restricción de un derecho fundamental implica la atribución de un bien jurídico tutelado por la penal. ¿Y por qué razón tengo que asimilar ese derecho, que puede ser la integridad personal, que puede ser la integridad física, la integridad sexual? Porque me va a permitir comenzar a trabajar en función del primer punto de ingreso a la valoración mensurable de la penalidad, que es la escala penal propiamente dicha, respecto de esa restricción a un bien jurídico que el Estado debió tutelar y que no. La significación concreta de la escala penal respecto del bien jurídico de mayor relevancia o de mayor intensidad que fuera afectado, es la primera pauta de análisis que vamos a utilizar para ingresar por el mínimo de la escala penal concreta. Es decir, que la significación de que 4 penitenciarios abusen sexualmente de una persona en una pena de 2 años puede implicar la cancelación punitiva. Ni hablar en un robo simple o ni hablar en un robo calificado o lo que fuera, ¿no? Esto implica toda una discusión también que se puede dar en el marco de lo que fue la doctrina Pupelis, del fallo Pupelis de la Corte Suprema, ¿no? Porque en el caso Pupelis fue por primera vez donde claramente la Corte Suprema establece una relación de análisis respecto de que el bien jurídico afectado por el delito debe guardar una relación de proporcionalidad en caso de que exista una intensidad en la restricción de los bienes jurídicos de la privada de libertad. Es decir, que a mayor restricción de los bienes jurídicos por condiciones de encierro de la persona privada de libertad, va a implicar una desproporcionalidad o proyección de exceso en función del bien jurídico que tutela la vinculación con el delito. De modo tal de que la doctrina Pupelis lo que plantea es que si la afectación por las condiciones de encierro o de la pena superan aquella que define la proporcionalidad entre la pena y el delito, de alguna otra manera es un castigo que va a resultar cruel e inhumano por desproporcionado, ¿no? De modo tal de que lo que primero tengo que plantear en identificar los hechos, en revelar la circunstancia de extensión del trato punitivo en función del bien jurídico más lesivo, es decir, de mayor intensidad que fuera afectado. Luego de eso, para mí existen otras tres pautas a tener en cuenta que permiten trabajar con la cualidad aflictiva del trato, es decir, con una mayor intensidad que incluso pueda ser superadora de esa escala penal. En primer lugar, con la reiteración o la recurrencia de los tratos arbitrarios. Es decir, hay tratos arbitrarios que pueden tener menor intensidad, pero que se reiteran o que son recurrentes en el tiempo de encierro. Sucede con los aislamientos, sucede con los traslados, incluso sucede con las peleas o las afectaciones a la integridad física. La segunda cuestión tiene que ver con la trascendencia que la pena pueda darse a los familiares, el modo en que el trato arbitrario tenga una trascendencia. Ni hablar de trascendencia cuando se traduce al interés superior del niño, es decir, al modo en que afecta en sí la familia o el modo en que pueda trascender
al orden familiar, ¿no? Y en tercer lugar, cuando hay un aumento sistemático en el incumplimiento de la posición de garante del Estado. Es decir, tenemos, cuando tenemos circunstancias en donde el incumplimiento del sentenciario se va incrementando en el curso del tiempo frente a planteos o circunstancias que se puedan hacer durante el proceso. Por último, me parece importante pensar, digamos, cuáles son los momentos procesales oportunos para hacer los planteos, ¿no? Entiendo yo que los planteos deben realizarse de forma secuencial, no utilizar un único momento para hacer el planteo en sí mismo. Lo importante es, en cada circunstancia del proceso penal y la ejecución de la pena, se ponga de manifiesto la circunstancia de agravamiento que tengamos que dar cuenta, ya la persona, ya sea introduciendo el relato o ya sea por intervenir en un procedimiento de habeas corpus. La segunda cuestión a entender es que siempre hay que plantear estas circunstancias en la primera oportunidad disponible y previsible, introduciendo el planteo de cuestión constitucional o convencional, es decir, poner de manifiesto la cuestión federal para pensar en el litigio de actividad recursiva. ¿Por qué? Porque justamente a virtud del análisis convencional o constitucional voy a trabajar justamente, o me va a permitir transitar las distintas instancias recursivas, y sobre todo porque en caso de habeas corpus favorable me va a permitir utilizarlo como probatorio para el posterior planteo que voy a hacer, ya sea en la cuantificación penal o en el cómputo de prisión preventiva, o incluso como instancia o planteo de excarcelación o de arresto domiciliario. Bueno, ni hablar que obviamente es durante la investigación donde el tiempo cumple en una comisaría, bajo esas condiciones de encierro ya permiten dimensionar el planteo. Es decir, caracterizar todo el tiempo en que esa persona se ubica en un pabellón común, bajo condiciones de protestas de ellas en condiciones de alojamiento prohibida, sin seguridad en su integridad, sin ningún mecanismo que permita asimilar que la realización de derechos se están cumpliendo en esa circunstancia, incluso sobre hechos que van por sobre el cupo de la situación, digamos, del poblacional que pueda tener esa comisaría, resulta sustancial para plantearlo en los pedidos de excarcelación o en los pedidos de audiencia preliminar de acción preventiva. En la etapa intermedia, sobre todo, también me parece a mí que no se acuerdo de forma menos lesiva en función del cumplimiento efectivo que tuvo la pena, o incluso introducir variables de pena ejecucional por fuera del parámetro de los 3 años cuando se evidenció una ruptura de la proporcionalidad entre la prisión preventiva y las condiciones de encierro. En tercer lugar, solicitar cesuras de juicio, es decir, trabajar esto cuando ya tengo instancias, ciertos estándares probatorios acreditados a lo largo del proceso. La etapa central donde comienzo a discutir estas cuestiones es en la cesura de juicio, y me va a permitir trabajar esto en función de la pauta del artículo 41, sobre todo despejándome del mínimo legal de la pena. Es ahí donde puedo ubicar justamente la circunstancia de la compensación mensurable utilizada en la Corte Interamericana, ¿no? De Plácido C. Carvalho. Y también sobre todo en la penal, es decir, caracterizar la relativa indeterminación
que asemeja una forma de cumplimiento, de ejecución de la pena, más gravoso que aquel determinado, y el modo en que esa traducción de pena mensurable implique avanzar sobre el régimen de progresividad, es decir, que el régimen de progresividad implique un proceso de litigación sobre la ejecución penal que no estén vinculados a los juicios de peligrosidad o de reinserción social, sino que el cometido en este sentido es traducir de qué modo la compensación mensurable supone adelantar tiempo de encierro o acortar el tiempo de pena establecido en función de dimensionar que la pena es variable, siempre va a ser variable en su quantum punitivo de las condiciones carcelarias. Así, digamos, ha sido la jurisprudencia, por lo menos vigente, que una de las salas de casación de la provincia de Buenos Aires ha establecido, al menos en 2 casos, que es el caso de Reina Damián Ezequiel, es la causa 75213, en donde fue doctrina incluso del año 2016, en donde aplicando el caso de Bueno Alves versus Argentina y teniendo no la cuestión de la compensación mensurable, sino de la reparación in integrum, lo que plantea claramente este fallo, como anteriormente la Sala 1 y la Sala 3 de la Casación lo comenzara a hacer desde 2010 hasta la actualidad, casos de compensación de prisión preventiva cumplida en casos en que posteriormente la persona está absuelta, tendiente a unificar ese tiempo de prisión en un proceso no paralelo, ¿no? En un proceso posterior. Por primera vez ha sido el caso Saldías, luego Beizaga y otros tantos que permitieron comenzar no solo bajo la noción de compensación mensurable, es decir, no en la línea de la Corte Interamericana, sino en la línea de la reparación in integrum, que es otra línea de la Corte Interamericana, utilizada en el caso Trujillo-Orosa, donde se plantea justamente que lo compensable debe ser en términos de valencia posible, tendiente a reparar la circunstancia sustancial de aquello que fuera privado de la persona, es decir, que si lo privó en mayor medida de restricción de libertad ambulatoria, lo compensable en términos de reparación resultaría ser restituir esa mayor restricción en términos favorables de su libertad. Con lo cual, acá hay que tener una distinción conceptual entre lo que es reparación y lo que es compensación mensurable. La reparación no introduce las reglas de los principios de derecho penal tendiente a analizar la cuantificación. Es decir, no trabaja en términos del principio de proporcionalidad. No introduce la proporcionalidad de la pena en función del contenido de las condiciones carcelarias para variar y de alguna otra manera compensar, es decir, corregir ese valor de proporcionalidad que solo el mismo penal ilustrado identificara en la relación, como iniciara diciendo de Foucault, en términos de monetización de delito duración. Sino que la reparación supone, de alguna otra manera, generar un efecto de mayor de reparación, podría decir, de devolver una circunstancia violatoria restituible del ejercicio de derechos afectados en favor de la persona a través de institutos que asimilen esa reparación en términos de un castigo menos gravoso o de un castigo que en cierta forma restituya aquella mayor afectación a la libertad ambulatoria que puede ser ya la libertad asistida o la libertad condicional sin asimilación del proceso temporal que regula la legislación. ¿Por qué razón? Porque ese proceso temporal se define una medida de tiempo lineal, que es asimilable a una restricción de libertad ambulatoria que no lo fue, porque lo fue en una restricción más severa.
pero también en términos excarcelatorios. No nos olvidemos que también esto es asimilable a los procesados respecto al tiempo de prisión, de modo tal de que esto también implicaría hacer planteos de excarcelaciones tendientes justamente a generar esa experiencia en términos de reparación con la privación temporal de libertad, en virtud ya sea de la libertad asistida, de la libertad condicional, o incluso de una pena de ejecución condicional. De modo tal de que, si bien la reparación, a mi entender, puede ser utilizada durante el transcurso del proceso temporal, entiendo que la compensación mensurable debe ser de utilidad para hacer planteos tanto en el cómputo de la prisión preventiva, en la cesura de juicio y también en el análisis del proceso de ejecución, a medida que justamente esas variables de cuantificación del castigo vayan generando un efecto de mayor intensidad y de mayor restricción en la medida de privación de libertad por la aplicación de tratos arbitrarios. Bueno, me termino acá, lo dejo para preguntas y en tal caso seguimos avanzando. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si quieren preguntarle algo hasta acá. ¿Fue claro el doctor? Entiendo que sí, pero bueno, siempre surgen dudas, consultas, cuestiones prácticas, personales, digo, sin vergüenza, lo que ustedes quieran plantear, el doctor está para responder. ¿Hizo, doctor Malano? Sí, Andrés. Sí, yo justamente tengo un caso, escuchaba al doctor Bacani hablar y se me venía a la mente un caso particular. Tengo un chico que está detenido, ya condenado a un juicio abreviado a 8 años por abuso sexual. Y bueno, él cuando yo asumí su defensa, yo asumí defensa después de que pasó esto, y bueno, a él cuando lo cambiaron de un penal al otro, los guardas de seguridad, los de servicio penitenciario, cuando llegaron lo abusaron con una lapicera introduciéndole en el ano, hicieron varias cosas de esas. Después, cuando pasó a la población, le dijeron, mirá, a todos los demás, este viene por este caso, y los internos tuvieron la buena idea de hervirle los pies en agua hirviendo, y quedó con los pies totalmente quemados. El tema es que yo llegué, por así decir tarde, llegué un mes después a enterarme de todo esto cuando asumí la defensa, y lo que escuchaba del doctor es que estas cosas se tienen que plasmar de inmediato en el juzgado de ejecución, hacerlo saber de inmediato para que la asesoría pericial pueda intervenir y quede una prueba en el momento. Yo creo que esto ya pasó hace un año y ya no sé si tendré la oportunidad de hacerlo saber al juzgado de ejecución. Esa era mi pregunta. Bueno, Andrés, tenés un caso terrible, ¿no? En primer lugar, lo que primero tenés que hacer es hacer el planteo, primero hacer la denuncia penal, y trabajar en el patrocinio letrado de como planificado eventualmente mediante la denuncia en la fiscalía. Primer tema. ¿Por qué razón? Porque va a ser muy importante que en esa denuncia relates los hechos tal cual sucedieron, pero también que se pida, digamos, que trabaje sobre otra prueba, no la pericial, pero tenés prueba testimonial. Tenés el testimonio, tenés sobre todo el testimonio de él. Tengo fotos, videos. Fotos, videos, con lo cual yo haría, lo primero que haría la denuncia. Luego que avance la denuncia, lo que trabajaría en tu caso es, o nos podemos poner en contacto, obviamente, me ofrezco para lo que necesites, pero es revelar mucha de la jurisprudencia que hay para hacer un planteo, ya sí al juzgado de ejecución, mediante un incidente de revisión de pena. En el incidente Perfecto. De revisión de pena, lo que vas a pedir justamente es aplicarse, primero, dar cuenta de que hay una denuncia, en segundo lugar, que materialmente están acreditados los hechos, y que debe distinguirse la responsabilidad objetiva de la posición de garante del Estado por la existencia de tratos arbitrarios de la responsabilidad penal que le pudiera caber a la autoridad penitenciaria.
sobre este tema, porque pueden decirte de que no te van a hacer lugar a la atribución compensable de pena porque el penitenciario aún no está condenado. En realidad es confundir la responsabilidad penal con la responsabilidad objetiva en el incumplimiento de la posición de garante. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Hay un caso muy parecido al tuyo que tuvo recepción en la Casación Nacional, que es el caso Brian Núñez. Es un caso que está comentado en uno de los libros, bien desarrollado, que es la indeterminación de la pena en el proceso de ejecución penal, con lo cual te recomiendo abordar el caso, leerlo y trabajar en ese sentido. Ahí los jueces fueron muy claros respecto a los argumentos que te puedan servir, más allá de lo que yo te pueda dar, pero justamente con esta cuestión de que no podemos asimilar los hechos de incumplimiento de la responsabilidad objetiva o de objetiva vinculada a la posición de garante del Estado con la responsabilidad penal de los autores del hecho, que son dos cosas diferentes. Perfecto, pero voy a la leer los denuncia, fallos. sobre todo, la denuncia va a ser primero fundamental. Lo voy a hacer. Sí, hoy vino la abuela y se me largó a llorar acá en el estudio, fue un momento Bueno, terrible. sin duda, el testimonio de la abuela también. Perfecto. Ahora, la denuncia, a ver, la denuncia es importante porque va a cumplir el mismo efecto que el habeas corpus oportunamente hubiese cumplido. Y también lo que diría es justificar, por razón lo haces ahora, alguna explicación razonable que permita dar cuenta de que en su momento no lo quiso hacer porque tenía miedo o la inseguridad o que existía tal cuestión que le impedía. Sí, sigue conviviendo con los tres, estos fueron tres internos que le hicieron esto en los pies, siguen estando en el mismo lugar y no puede salir a trabajar, a estudiar, a cocinar, está todo el día, como ellos le dicen, engomado, no puede ni salir al patio porque le tiene miedo a esta gente. Así que tranquilamente puedo justificar la demora. Ahí igualmente, de lo que estoy escuchando igual ahora, se da una circunstancia de actualidad Sí. de restricción arbitraria, con lo cual también te habilita un habeas corpus. Podés utilizar los dos mecanismos, la denuncia por el abuso y la acción de habeas corpus por la situación actual, dando cuenta de que vos ya introduciste la denuncia por el abuso. Perfecto. Perfecto, lo voy a hacer. Gracias, doctor. Bueno, por cualquier cosa y lo que necesites, me avisas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien, perfecto. Sí, Andrés, si lo que necesites, yo te paso el contacto del doctor, no hay problema. Gracias, doctor Morano. No hay problema. ¿Alguien más tiene alguna consulta, una duda, una pregunta? Lo que se les cruce. ¿Sí? Yo tengo Hola, Solange. una consulta para el doctor. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien. Mi duda radica en lo siguiente. A veces, por ahí cuando arribamos a un acuerdo de juicio abreviado en algunas causas y la persona ha estado, por ejemplo, en el área de depósitos o de buzones durante mucho tiempo, yo recién he escuchado a usted, doctor Bacani, que mencionaba los momentos procesales para plantear este tipo de compensación de la pena. Lo que por ahí me cuesta un poco ver o con qué herramientas contamos como abogados o abogadas defensoras es ante la propuesta de juicio abreviado y la aceptación de esa pena que el tribunal o el juzgado correccional por ahí entienda que no hay una aceptación total y por ende desista del acuerdo al cual se ha arribado con la Fiscalía. No sé si me explico, pero digo por ahí como ese momento procesal para... Bien, no, ahí digamos para solicitarlo. ¿Cómo trabajar estos casos en los casos de juicio abreviado? Bueno, en primer lugar, lo que yo te diría es lo siguiente, lo plantearía al momento del cómputo de la prisión preventiva. Al momento del cómputo de la prisión preventiva, hice mi tesis de doctorado sobre esa cuestión, es decir, yo trabajé sobre el cómputo de la prisión preventiva.
el tema de la medida cualitativa, porque justamente no hay equivalencia del tiempo de prisión preventiva y de la pena. Con lo cual vas a tener que individualizar en el cómputo de prisión preventiva todas las circunstancias. Lo que es más importante, igual Solange, para todos, es que siempre que tomo un caso, comience a trabajarlo desde esta perspectiva, ¿sí? Evitar que esto ocurra en el último momento. Comenzar a trabajarlo desde el inicio, o tratar de que ante cualquier manifestación interponer un habeas corpus, manifestación de planteo por incumplimiento de la asistencia médica, reiterando o reiterar, dejar manifestado el incumplimiento condicionante, poner de manifiesto cuál es la situación del penal donde se encuentra, qué denuncias tiene la unidad penal, cómo se encuentra él, trabajar en este sentido, ¿no? Es muy importante singularizar los casos en un lenguaje claro y en un lenguaje narrativo. Esto me parece importante. Generar un cambio en el lenguaje jurídico abstracto y trabajar en términos de relato de historia de vida, ¿no? Sobre todo la antropología ha trabajado muy bien este tipo de circunstancias. Vayan o busquen en Google historia, es decir, metodología sobre historias de vida. Bueno, me parece que es importante dar cuenta de esto. Nosotros trabajamos este tipo de relatos en un trabajo que hicimos con Raúl Zaffaroni que llamó La medida del castigo, compensación por penas ilícitas, o el deber de compensación por penas ilegales. Es de 2012, pero lo pueden encontrar en EDIAR, así. Ahí sería, perdón que interrumpa. No, por favor. ¿Qué tal? Un gusto, Doc. Muy bueno lo suyo. Ahí yo por lo menos lo que trato es tener siempre, yo soy un tipo medio complicado con los jueces, lo que trato es de que logremos tener algún tipo de audiencia, no solamente de visu del cliente de cada uno, del detenido, del condenado, sino que tenga la gentileza, cuando no la obligación, los jueces de tener un debate abierto con el letrado representante del detenido, porque en definitiva uno puede tener un buen escrito con la mejor argumentación, pero no hay nada mejor que un relato vívido, en donde uno puede transmitir concretamente las cosas en otros términos, en los mejores términos, pero en términos de mayor vehemencia, que en un frío relato escrito en donde el juez en definitiva o el secretario o el oficial mayor le da un tratamiento bastante parecido nada más que a una burocracia administrativa. Entonces, me parece que, digo, como aporte a la crítica nada más, o por ahí para hacer un poco de catarsis, como quien dice, ¿no? En algunos casos a mí me ha dado resultado golpear las puertas y patear algún escritorio también. Sí, sí, sin dudas. Igual trabajar desde el lugar del relato y dimensionar el tiempo vivencial del sujeto, incluso hablando en primera persona, siendo eso me parece que es un cambio también sustancial en la forma en que siempre consideramos el lenguaje abstracto, ¿no? Es decir, Sí. debemos trabajar más en términos de la singularidad de los casos y no en tantas argumentaciones abstractas y normativas. Esto es fundamental, comenzar a generar esto, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias, Bien, doctor. sí. Bueno, no por nada, Solange. ¿Cómo alguien tiene algo, una pregunta? Bien. Otra que es importante remarcar también es que en los planteos puedo dividir dos cuestiones, me parece a mí. Una cuestión es los planteos que cuenta de la ciencia de los acontecimientos temporales, del modo en que esa circunstancia constituyen tratos arbitrarios, es decir, justificar el
incumplimiento de la policía garante, dar cuenta, digamos, del modo en que ese incumplimiento existió en el caso concreto, tratar de incorporar pruebas, pero también hacer los planteos de que la carga probatoria la tiene el Estado y no nosotros. El principio de presunción incorporada es muy importante, y sobre todo en el momento del cómputo de la prisión preventiva o al momento de plantear la cesura de debate, poder dar una explicación concreta de qué tipo de traducción mensurable ofrezco. No quedarme, digamos, en que esto es compensable por tanta cantidad de pena o por esto, sino poder realizar una analítica en los casos concretos tendiente a definir cómo puedo utilizar estas variantes que yo les planteo. Es decir, cuál es el bien jurídico de mayor afectación, de qué modo es el jurídico de mayor afectación tuvo una intensidad inusitada respecto a las circunstancias personales, cómo eso se tradujo en un caso de mayor vulnerabilidad, en las circunstancias. Me parece a mí de que tengo que dar una explicación de la mensura punitiva, ¿no? Que eso quizás es lo que más cueste, pero puedo dejarla incompleta. Bien. Perdón, una duda que me surgió ahí con lo último que menciona. Esto de plantearlo al momento del cómputo de la pena, digamos, sería en el marco por ejemplo, de la preventiva, perdón, sería en el marco de la misma audiencia que se haga o como recurso, por ejemplo. No. Cuando te notifican la prisión preventiva, te notifican una vez que hay una sentencia firme. Se hace el cómputo de prisión preventiva. Cuando se hace el cómputo provisorio, ahí es el momento de hacerlo por escrito. Bien. Cuando tenés una sentencia ya firme. Puede suceder como hay distintos casos en donde haya causales sobrevinientes posteriores al juicio abreviado. Es decir, los casos en que recurro al juicio abreviado, hago un recurso de casación durante el trámite recursivo, y durante el trámite recursivo surgen circunstancias de tratos arbitrarios, lo cual ahí es muy importante el planteo de circunstancias sobrevinientes posteriores al acuerdo que permitan de alguna otra manera sobre el cómputo compensable en los casos de instancias recursivas. Hubo un caso de la Corte Suprema, que es el caso Madero del 23 o 24 de octubre de este año, en donde este tipo de cuestiones sobrevinientes en los casos de incumplimiento del plazo razonable del proceso comenzó a plantearse y tuvo recepción, digamos. Por primera vez la Corte Suprema, en un voto de Maqueda, plantea claramente la reparación en la pena privativa de libertad del exceso temporal del trámite del proceso, ¿no? Es decir, ante circunstancias de recurso, como sucede en nuestra provincia, considerando los casos Espíndola de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, lo que plantea el caso de reparación mensurable de pena por duración del plazo procesal implicaría que un recurso que tuviera tanto tiempo de hora inhabilitaría la posibilidad de justificar el castigo, ¿no? Gracias. Bueno, Doc, estamos en 18:44, no quiero abusar de su tiempo. Sí, me parece muy interesante que en primer lugar debemos empezar a dejar de naturalizar las condiciones de detención de nuestros clientes como regla básica. Digo, hoy ir a ver un detenido en una comisaría y que haya 27, 30 en una habitación de 1 por 1 es ya natural y normal. Y como segundo punto, como medio probatorio, ir dejando la huella de todo esto que usted nos viene explicando desde el día 1.
y después ir utilizándolo en los momentos oportunos. Esa es mi pequeña opinión con respecto de lo que estuvo hablando. Sí, perfecto, claro. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para hacerle al doctor. ¿Estamos bien? ¿Doc? ¿Quiere terminar? ¿Quedó algo por decirle o estamos bien? Bueno, no, lo que a mí me parece fundamental es, sobre todo, introducir estas cuestiones en la litigación penal. Es decir, no tengo una audiencia de prisión preventiva, hacer el planteo en la audiencia de prisión preventiva, utilizar la oralidad, sobre todo, y también en los casos de juicios orales, pero sobre todo utilizar la pauta del artículo 168 bis que tenemos en nuestra legislación provincial para ir haciendo planteos en el transcurso de los 8 meses, dejando en claro, digamos, las circunstancias en que las condiciones se cumplen, que los jueces tengan que hacer el control de convencionalidad en función del fallo de Plácido Sacarvalho, y en tal sentido definir, digamos, la consecuencia jurídica concreta que se plantea en el caso. Es decir, ir a la audiencia también, no con una formulación meramente teórica de los hechos, sino también incorporar pruebas. Es decir, utilizar esos 8 meses que tenga de la audiencia de prisión preventiva cada 8 meses para ir introduciendo prueba que voy a utilizar en esa audiencia. Y esa prueba, en caso de haberlo denegado, también me va a servir incluso en el momento del cómputo de la prisión preventiva o incluso en la cesura de juicio. Bien, 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 muy claro. Para mí, muy claro, entiendo que para todos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la charla. Sí, yo por ahí le hago una consulta, no sé si por ahí lo mencionó y yo no lo escuché, si no le molesta. Es a nivel federal, yo trabajo en el Servicio Penitenciario Federal, y esto se aplica directamente, básicamente, con la mayoría de las personas que están privadas de su libertad. ¿Qué piensa o cómo ve la adhesión de las personas, de los internos? Bueno, se llama de la manera que se llama, a lo que es el régimen de ejecución anticipada voluntaria de la pena. Este tratamiento, de alguna manera diferenciado que se le puede dar a algunas personas bueno, que esa solicitud de parte, y que es un buen mecanismo, entiendo yo, y era un consejo que yo les daba a los internos con los cuales me tocaba tener diálogo en algunos momentos, como para ir evolucionando o avanzando de manera un poco más rápida en lo que es la ejecución de la pena y en la situación de detención, que esto de alguna manera mejora un poco la situación de detención, que ciertamente no es muy claro a veces o no es muy conocido, pero quería saber su opinión respecto de la adhesión a este sistema. Sí, depende del caso, Cristian, depende del caso igual. Podemos tener casos individuales en donde la persona tiene una expectativa positiva en términos de reinserción social y otras no. Eso va a depender, como yo dije antes, de la ubicación de la persona en el campo, ¿no? Y esto es así, no es lo mismo vivir en Recoleta que vivir en La Matanza. Digo, muchas veces, y hay gente también, digamos, que independiente del caso que digo, también puede encontrarse viviendo muy mal en situaciones de unidades penales de menor conflictividad y otras mejores en mayor conflictividad. Lo que quiero referirme es que siempre y cuando tenga un caso un caso individual en donde hay una expectativa positiva del transcurso del tiempo tendiente a los medios con que cuenta esa persona, obviamente el régimen de anticipación voluntaria de tratamental, que es el decreto 303, si no me equivoco, del 96, sí, obviamente va a ser más beneficioso, ¿no? Pero me parece a mí de que
si esto tendría que estar traducido en términos de planteo tendiente a la libertad anticipada, ¿no? Es decir, a mi entender, no debe existir una relación de equivalencia entre el condenado bajo ninguna circunstancia. Cuando me refiero a equivalencia, me refiero a equivalencia del plazo temporal, ¿no? A mi entender, digamos, esto debe repercutir en un beneficio escarcelatorio o de un mecanismo alternativo de encierro carcelario durante el proceso que no sea equiparado, digamos, al régimen de progresividad. Puede dar efectos tendientes a generar y a dar de que la capacitación o en tal caso el avance en el proceso terapéutico podría tener lugar en el afuera, pero no como equivalencia del condenado hacia el procesado, ¿no? Bárbaro, muy claro. Bien, ¿surgen algunas preguntas? ¿Algunas inquietudes? No sé cuándo lo vamos a volver a tener al doctor, aprovechen. Espero que lo tengamos de vuelta. Sí, a mí me parece que es importante trabajar en términos prácticos en la litigación, así que sería bueno, me puedo ofrecer cuando quieran, si la pandemia nos permite en el próximo año. Creo que es muy importante comenzar a trabajar en técnicas y destreza de litigación en audiencias orales para hacer este proceso. Trabajar con casos y trabajar con técnicas de oralidad que permitan ir analizando los casos y haciendo planteos en una perspectiva que utilice ciertas destrezas, que requiere de algunos componentes que quizás a nivel teórico, si es un corpus teórico, es verdad de que no es algo que esté de alguna otra manera que sea de general análisis por el derecho penal, pero que bueno, ha avanzado bastante en el último tiempo. Bien, bueno, le tomo la palabra, Doc. Descansaremos diciembre lo que podamos, enero y volveremos, espero, con menos pandemia para mejor para todos, ¿sí? Y bien, damos entonces, yo les quiero agradecer a todos, a todas por haberse conectado. Hemos estado 2 horas escuchándolo a Pablo, escuchando las inquietudes, pudiendo haber estado en cualquier otro lugar, y bueno, estuvieron acá y estuvimos todos escuchando a Pablo y recibiendo las inquietudes. Así que de verdad se los agradezco, Pablo, reitero mi agradecimiento, y nos estaremos hablando en el grupo del instituto. Perdón, un segundo, creo en el chat hay un formulario que es el que les permite después tener el certificado de asistencia, ¿sí? Si en todo caso esperamos, no nos vamos yendo, el que quiere tener el certificado se queda un ratito más y lo llena, ¿sí? Gracias Pablo, gracias a todos y nos estaremos viendo el año que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Gabriel, a todos y a todas. Hasta luego. Gracias Pablo. Gracias doctor. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo a todos. Muchas gracias.